Espíritu Santo, lléname. Levanta tus manos. Soy guiado a ministrar la presencia en este momento. Su presencia es como el manto que baja. Y bajo el manto no solo estamos protegidos, bajo el manto recibimos una autoridad, un poder para que lo que hablemos pase de acuerdo a Dios. La adoración siempre seguirá siendo esa manifestación del corazón que atrae a Dios, que seduce a Dios, que atrapa a Dios, que atrae a Dios a una persona, la adoración. Porque la adoración, algo que no tiene es egoísmo. La adoración, algo que no tiene es orgullo. La adoración, algo que no tiene es un enfoque en sí mismo. La adoración siempre es porque estoy mirando a alguien más. Y la adoración es cuando mis ojos están puestos en Dios. Todo lo que hago cuando estoy enfocado en Dios es adoración. Cuando estoy enfocado en Dios, lo que hago, lo que hablo, lo que planeo, no está mi orgullo entronado. No tengo un deseo egoísta queriendo lograr, sino que tengo una profunda pasión de complacerlo. Una profunda pasión de hacer algo en el día que a Él le genere placer. Hacer algo en el día que a Él le provoque una sonrisa, le provoque alegría. Por eso cuando estoy enfocado en Él, cuando mi corazón lo mira, lo contempla, no se olvida de Él. Cuido mis palabras. Cuido mis pies en donde van. Cuido en las mesas donde me siento. Cuido el contenido que veo en las redes. Protejo mi propio corazón en Él, de no afectarse bajo las influencias de las sombras de los demonios. Es un corazón que clama al Abba Padre, la oración del Padre Nuestro. Es un corazón que le pide a Dios: protégeme del mal. No permitas que caigan en la tentación. Es un deseo que reconoce su debilidad de hombre, pero también sabe que hay un Dios todopoderoso que lo puede preservar. ¿Y eso por qué, pastor? Porque está enfocado en Él. Y el que está enfocado en Él, todo lo que hace es adoración. Oh, siento la presencia. La Escritura dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual soportó la cruz y el menosprecio de ella, por el gozo que tenía delante de sus ojos.
Aun cuando pasás por momentos difíciles y estás enfocado en Él, podés descubrir un gozo. Porque mientras estás pasando un momento de prueba, la adoración a Dios hace que tus ojos se abran al futuro próximo que viene. Y eso te dé fuerzas para aguantar. Te dé fuerzas para soportar. Porque esa es la paciencia, lo que soportan con expectativa. Yo no estoy soportando sin ninguna causa. No soporto por casualidad. Yo soporto porque mis ojos están viendo lo que viene adelante. Soporto y tengo expectativas porque estoy aguantando enfocado en Él y Él me abrió la ventana del futuro y me hizo ver qué hay. Entonces digo, eso es a donde voy. Es como en las tormentas cuando aparece un pequeño espacio despejado y vos ves las tormentas, pero ves un espacio y decís, aún arriba de las nubes negras hay un cielo azul. Pero ¿quiénes son a los que Dios les abre los ojos en los momentos difíciles para que cobren fuerzas, para que se gocen? A los adoradores, a los que los siguen mirando, a los que no agachan la cabeza hacia el suelo en derrota, sino que levantan sus ojos hacia arriba y dicen, de Él viene mi socorro. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Y aunque la tierra tiemble, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él es el que adiestra mis manos para la batalla y me permite tensar el arco de bronce. Es Él el que confunde a mis enemigos. Es el que me rodea como escudo. Es Él que me levanta mi cabeza. Él es mi gloria. Pero pastor, ¿cuándo? Cuando lo adoro. Cuando no dejo de mirarlo. Tu adoración no son tus canciones. Tu adoración es el enfoque de tu corazón. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La adoración no son tus canciones, es el enfoque de tu corazón. Dios sabe quién es un adorador, porque su corazón lo contempla, su corazón lo anhela. El salmista dijo, en tierra seca y árida, aún mi alma te anhela, y aún mi carne te anhela. Mi espíritu tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierras secas y árida. Alguien dice que David escribió ese salmo mientras estaba literalmente mirando un desierto. Y aún alguien preguntará, ¿quién va a tener el ánimo de adorar? Ese es el error de los adoradores falsos, que siempre están buscando tener el ánimo para hacerlo, que siempre se excusan por su estado de ánimo para hacerlo. En cambio, el que adora en espíritu y en verdad, en el desierto, en el desierto, en el desierto, aún tiene sed de Dios y su carne lo anhela. Recuerda no cosas malas, recuerda sus experiencias y dicen, quiero contemplar tu hermosura como lo he visto en el santuario.
Él usó ese momento para recordar cuando disfrutaba de la presencia en el santuario. Un adorador saca de sus recuerdos las experiencias con Dios y dice: el Dios que me ayudó ayer me ayudará hoy y me ayudará mañana. Y David en un momento se cautivó tanto del amor de Dios que preguntó: ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? En un momento también dijo: despierto y aún estoy contigo. Son tantas tus promesas, son tantas tus misericordias que no podría escribirlas todas. Dice: no puedo comprenderlo, pero yo entiendo, pero sí puedo disfrutarlo, aunque no lo entienda. Dios siempre seguirá siendo atraído al adorador. Siempre será atraído Dios al adorador. Siempre un adorador cambiará atmósfera, cambiará paisajes, traerá propósitos a los sufrimientos, porque un adorador atrae a Dios. Un adorador puede hablar de lo que sus ojos contemplan, puede hablar de lo que sus oídos perciben, puede hablar de lo que le sube a la boca de su espíritu. Por eso los salmistas escribían hermosas palabras y profecías en el momento donde su lugar físico no era el más cómodo ni el más agradable. Porque en un momento ya no estaban viendo eso. Se dejaban cautivar por quien estaban adorando y podían ver al cielo respondiendo en la tierra. Por eso decía: no te alegres, enemigo. No te alegres, enemigo mío, que hoy me ves así. Porque yo te aseguro algo: Dios me va a levantar. Y esto es un tiempo que paso, pero te aseguro que no es mi destino. Y el ánimo les cambia porque no vieron una ilusión, vieron realmente una profecía delante de ellos. El cielo les dijo: tranquilos, este no es tu final ni tu destino. Este es solamente temporal. Lo mejor que puedes hacer cuando no entiendes nada es adorar. Lo mejor que puedes hacer cuando parece que el cielo está en silencio es adorar. Porque algo que a Dios le atrae el corazón y no se resiste es la adoración de un hijo. Gracias, Señor, porque a quien has querido hablar le has hablado y le has querido decir: adórame, que te sacaré pronto. Te sacaré pronto hacia adelante. Tu respuesta debe ser adorar y la de Dios obrar. Gracias, Señor, porque le estás diciendo a esa vida lo que debe hacer para triunfar. Y oro para que lo haga.
Aleluya. Te bendigo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar en reverencia. Dios arma los ambientes. Y es hermoso saber que Dios nos conoce a todos. Y Él siempre sigue diciendo que el que está en lo secreto con Él, Dios lo recompensa en público. Gracias, Señor. Él es digno de adorar. Alguien que tiene todos los merecimientos y dignidades es Él para la adoración. Por eso vamos a continuar respetando el ambiente. Con los aromas que agradan a Dios, estamos hablando de los ingredientes de la santa unción. Hemos hablado de la mirra, excelente. Hemos hablado de la canela aromática y ahora continúa el cálamo aromático. Y es interesante lo que se va descubriendo. Recuerden que cada ingrediente anuncia una faceta del carácter de Cristo. Y siempre trae una demanda. La primera era oír las instrucciones con atención. La segunda era hacerlo como te fue dicho y vas a ver lo prometido. Y esta también incluye una directiva. Leemos en Éxodo 30, versos 22 y 23. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Sería el tercer ingrediente, el cálamo aromático. Entendimos que el adjetivo de lo aromático tenía que ver con olor fragante, que era justamente un reconocimiento a los atributos, a los dones de la persona. Eso ya lo ministramos la semana pasada acerca de la canela. Me voy a enfocar principalmente en el cálamo, lo que significa. Pero la instrucción, la primera fue oír con atención las instrucciones, la segunda fue haz como te fue dicho y vas a ver como te fue prometido. Y esta tercera es: todo lo creado tiene su lugar y función. Permanece ahí para ser útil hasta el final. Todo lo creado tiene su lugar y función. Permanece ahí para ser útil hasta el final. Es interesante porque antes de ponerme a estudiar el cálamo, el significado, Dios me había traído sobre justamente la palabra permanecer y acerca de quedarme en el lugar de mi funcionamiento, no moverme por nada. Y lo tuve presente, y cuando me puse a estudiar el cálamo descubro que estaba conectado a eso. Entonces, antes de estudiarlo, ya Dios me atrajo a esa parte. Por eso escribí: todo lo creado tiene su lugar y función. Permanece ahí para ser útil hasta el final. Y hay cosas interesantes que medité en el Señor y... A ver, no quiero... Siempre intento hablar lo más sencillo posible, ¿verdad? Pero hay principios espirituales que hay que decirlo, no se puede patear. Y uno cuando dice que medita en la palabra o medita en lo que Dios le habla, es que uno está influenciado por el ambiente de la palabra. Y es como que tu entendimiento fuera una raíz que se empieza a abrir y empieza a recibir información que
milagrosamente o más bien coherentemente de parte de Dios, al estudiar descubrís que estaba ahí. Pero Dios te atrae antes, por alguna razón. Quizás para confirmar lo que vas a estudiar después, decirte tranquilo, vas por ahí. Pero Dios tiene la forma, no sé ustedes, pero la forma en que Dios a mí me atrae es a través de una palabra, siempre. Me atrae a través de una palabra, una frase, lo que sea, me cautiva y ya sabe que me va a tener ahí. Sabe que me voy a ir detrás de eso, a estudiar, a profundizar, a meditar. Entonces, meditando sobre esto, sobre esta palabra y demás, entendí que hay revelaciones las cuales no todos pueden oír porque les cambiaría el funcionamiento. Y uno dice, pastor, explíqueme porque ya me mareó. Ok. Siempre hablamos de oír revelación, siempre hablamos de buscar la revelación, que es justamente el espíritu de lo escrito. La revelación o el rema en griego es la vida de lo escrito, cuando lo escrito se vuelve una palabra viva para vos en ese momento. ¿Cómo sabes que es viva? Porque te impacta tus tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Te impacta, por eso ahí vos comprendés que es una palabra revelada, es una palabra viva, lo escrito. Siempre estuvo ahí, pero por alguna razón Dios, que conoce todas las cosas, te permite entrar en esa palabra. Y lo que estaba limitado en esa palabra, encerrada, que es la vida de Dios, guardada para los buscadores, se suelta y a vos te impacta. Y es inevitable que cambiás por eso. Por eso es muy diferente información, es muy diferente comprensión de lo leído a revelación. A veces confunden la gente con lo que comprensión de lo que leíste a revelación. La comprensión es que entendés lo leído. Podés explicar lo que leíste porque lo comprendés. Desde las capacidades de la inteligencia, desde la capacidad de que prestás atención a leer o que estudiás las palabras, las definiciones y demás. Pero la revelación es un impacto a tu vida. No podés a partir de ese momento hacia adelante vivir como lo hacías, porque la palabra te impacta. Y esa es la diferencia entre revelación y comprensión de lo leído. Es muy diferente. Y cada vez que te encontrás con revelación, por eso te digo, te impacta, que no podés ahora funcionar, vivir, desarrollar tu vida diferente a lo que acabas de encontrar. Por eso creo que la revelación que Dios tiene para las personas, para los hijos buscadores de Dios, es específica para el funcionamiento. Por eso hay revelaciones que Dios siempre va a mantener escondidas de personas, a no ser que las necesite para funcionar. ¿Por qué? Porque si Dios libera toda su revelación en todos los aspectos, la gente inevitablemente fuéramos todos impactados y quisiéramos vivir toda esa revelación, pero dejaríamos de lado el funcionamiento. Por eso Pablo explica que somos un cuerpo, que la cabeza es Cristo, que todos somos miembros del cuerpo, que hay miembros honrosos, miembros menos honrosos, y empieza a hablar del cuerpo como un ejemplo de las funciones de cada creyente. Y yo entiendo esto. A la mano, lo que le interesa para poder sacar su potencial es que le cuente la revelación de acuerdo a una mano. No le interesa que yo le cuente la revelación de acuerdo a un pie, de acuerdo a un brazo, de acuerdo a una oreja, de acuerdo a un ojo, porque necesita ella el entrenamiento para poder desarrollarse como mano. Pero no es que solamente le das revelación para ser mano y queda ahí suelta, sino que la mano está sujeta al codo, el codo al antebrazo, al brazo, al hombro. Entonces, es ahí donde el cuerpo reparte la autoridad. La autoridad la tiene el cerebro en nuestro cuerpo físico. Es el que da las órdenes.
La mente, el cerebro es el que tiene las capacidades de ordenar el cuerpo, de hacer funcionar el cuerpo, conoce el funcionamiento del cuerpo, administra todo en el cuerpo, el cerebro, las neuronas, todo lo que forma, ¿verdad? La mente y demás. Pero reparte esa autoridad a los miembros y a los que están unidos a los miembros. Y entonces, ¿qué información recibe, por ejemplo, el hombro? Recibe la información de hombro, lo que puede hacer como hombro, pero a la vez el hombro tiene que estar conectado, unido, sujeto a la clavícula, que es la parte que acá, de acá arriba, ¿verdad? La clavícula. Pero el hombro tiene su función y tiene que estar sujeto a alguien más para desarrollarla. Ahora, el brazo, o esta parte del brazo, tiene sus funciones, tiene capacidades, pero a la vez para funcionar tiene que sujetarse al hombro. Ahora, el antebrazo tiene sus capacidades, pero para funcionar tiene que estar sujeto al brazo, al codo. Ahora, la mano tiene sus propósitos, sus funciones, su utilidad, pero para funcionar tiene que estar sujeto al antebrazo. Entonces veo que todos tienen funciones, todos tienen propósitos y la autoridad es repartida. Hay una principal que es el cerebro, pero reparte la autoridad en todo el cuerpo para que todo se administre y todos funcionen con todos. Cristo es la cabeza principal de la iglesia. Nadie lo puede remover, pero Él ha repartido de su autoridad en el cuerpo. Por eso están los ministerios, los 5 ministerios, que son los que ejercen la administración de la autoridad, y ellos funcionan sujetos a Cristo y tienen a gente delegada bajo ellos que van a funcionar sujetos a ellos y esa gente también sometida a Cristo. Y a la vez ellos van a funcionar sujetos a los pastores, sometidos a Cristo, y Dios le pone gente abajo de ellos para que también funcione. Y es igual que el cuerpo. Hay una autoridad repartida y administrada, pero hay una autoridad principal. Pero para que cada uno funcione como debe funcionar, el cerebro descarga el entendimiento a cada miembro según lo que debe comprender. Entonces comprendí que cada persona necesita conocer la revelación necesaria para su funcionamiento. Y es por eso la asignatura que Dios pone de los 5 ministerios. Por eso la Escritura habla que Dios es el que te da pastores, para que te pastoreen con ciencia y con inteligencia. Y dicen pastores según su corazón. ¿Eso qué significa? Que Dios, que es la máxima autoridad obviamente, reparte de su autoridad a esa persona para que te imparta la revelación para tu funcionamiento. Pero tu funcionamiento va a ser adecuado por estar sujeto a esa autoridad y sometido a Cristo. Porque si primero tienes sometimiento a Cristo, tampoco puedes tener sujeción a la autoridad que Dios te pone. ¿Se entiende? Porque ¿qué pasaría si no hay ese tipo de sabiduría repartida en el cuerpo? Cada miembro, al saber qué puede hacer, se empezaría a autodespedazar del cuerpo. ¿Verdad? La mano de repente vos sentís que se empieza a estirar y se arranca y se sale de tu cuerpo y queda manco. Y el brazo de repente también sabe y se estira y se va y te quedas sin brazo. Y tu pierna y tu dedo y tu ojo se sale y se va. Y vos decís, ¿qué es una película de terror? Preguntás. Pero así fuera, si la sabiduría de la autoridad no se reparte. Porque cada persona cuando empieza a descubrir su función, su propósito, sus capacidades, lo primero que quiere realizar es justamente una independencia. Por eso Dios suministra la sabiduría de la autoridad repartida. Te dice, sí, yo soy la máxima autoridad, pero repartí mi autoridad en el cuerpo para que todos permanezcan unidos. ¿Por qué? Porque ahí están los que no comprenden la sabiduría de la autoridad repartida. Reciben revelación y se quieren independizar del cuerpo. Y aunque no lo se dan cuenta, están haciendo un propio ataque
a la cabeza que es Cristo. Porque el que percibe el dolor es el cuerpo. Entonces hacen doler a Cristo porque reciben revelación de cómo funcionar, pero no saben la sabiduría de la autoridad que es la sujeción a alguien más. Entonces vos ves que se autodespedazan y empiezan a autodespedazar el cuerpo de Cristo mientras empiezan a irse de manera independizada a hacer las cosas como quieren. Eso lo llama la Escritura los mutiladores de Cristo, del cuerpo. Mutilar significa partir, cortar el cuerpo, despedazar el cuerpo. Son personas que en un momento supieron un ministerio, supieron el llamado, supieron cómo hacerlo y se independizaron del cuerpo. Y ahora empezaron a usar la revelación de su funcionamiento para mutilar. Por eso yo entiendo que hay gente que hay revelaciones que no pueden saber porque se olvidan su funcionamiento. Por eso donde yo encuentro que no es saludable escuchar a todos y escuchar de todo, porque hay cosas que no tienes que saber. Yo sé que algunos van a decir, no, está loco este pastor, ¿qué dice? Si nosotros tenemos que saber todo de Dios. Todo lo que esté dentro de tu propósito. Y para administrar sabiamente eso, Dios te asigna pastores que te van a hablar la doctrina y la revelación para tu propósito. Por eso Dios asignó pastores, si no hubiera puesto un solo pastor en la historia de la Biblia. Por eso repartió a hombres, los asignó a territorios, los asignó a localidades, los asignó a lugares, a barrios. ¿Por qué? Para poder administrar esa autoridad a cada miembro, ¿verdad? La información que el brazo le puede dar al antebrazo es como un pastor que es asignado a un barrio y la doctrina que va a repartir en el barrio de parte de Cristo va a funcionar para ese barrio. Ahora, si ese barrio o esa provincia, porque también están los rangos donde Dios entrega provincia, entrega ciudades, barrios, a cada autoridad, dependiendo de la función que también ellos tienen y las capacidades que tienen. Si los que están dentro de esa influencia empiezan a oír y a atraer su corazón a las cosas de otros lugares, que aunque hablen de Cristo, aunque sean revelaciones de Cristo, ¿qué va a pasar con esa persona? Inevitablemente, por una cuestión de principio espiritual, va a querer vivir esa revelación. ¿Y qué va a pasar al querer vivir esa revelación fuera del rango de la influencia donde está? Se va a olvidar de la función principal que tiene. Y es entonces donde va a querer dejar de ser mano y va a querer pasar a ser pie. Es cuando va a querer dejar de ser ojo y va a querer pasar a ser lengua. ¿Y por qué pasa eso? Porque desenfocan su corazón del lugar asignado. Y entonces Dios te ubicó como ubica el cuerpo, como ubicó los brazos, las manos, los dedos en cada lugar que tiene que ir, y de repente se empiezan a mezclar y a distorsionar. Entonces ya no tenemos un cuerpo ordenado. Ya no tenemos un cuerpo hermoso como es el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos una especie de Frankenstein inventado. Monstruoso, mutilado. Usted sabe que la historia de Frankenstein está hecho de cuerpo de muerto, ¿verdad? Cuerpos mutilados. Entonces hay gente que deja el cuerpo vivo de Cristo y pasa a ser o a pertenecer a un cuerpo mutilado. Porque los miembros que se independizan del funcionamiento del cuerpo de Cristo empiezan a unirse, pero forman otro cuerpo. Y es el cuerpo mutilado. Como Frankenstein, mal olor, donde van dejan desastre, generan disturbios, inspiran rebeliones, inspiran confusiones, desenfoques de tu real funcionamiento a querer funcionar de algo que Dios no te asignó.
De ahí vienen las frustraciones, los fracasos, las metidas de pata, donde pierden la integridad y pierden un montón de cosas. Porque dejan de ser parte del cuerpo de Cristo y pasan a ser parte de un cuerpo mutilado. Frankenstein. ¿Y eso por qué? Porque atrajeron su corazón a un conocimiento que no debían haber oído. Vamos al ejemplo más claro. La asignación a Adán y Eva, ¿cuál era? ¿Cuál fue la asignación de Dios primero a Adán, a quien creó primero? ¿Qué le dijo? Que administre el huerto, que subyugue la creación. No, le dijo que multiplique cuando le dio la esposa. Solo no iba a poder. Primero le dijo a Adán solo, subyugar la creación, administrala, ¿verdad? Luego le dio a su esposa y ahí le dijo, fructifiquen, multiplíquense. Y le dio la asignación de todo el jardín. Solo de uno dijo esto no, que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escucha la palabra conocimiento. Y siempre recuerdo lo que le enseño, la palabra conocimiento está conectada a la intimidad, lo que yo le hablé la semana pasada, de la intimidad. Que yo para tomar del amor que me tiene mi esposa tengo que unirme a ella y para que ella tome del amor que yo tengo, tiene que unirse a mí, no hay otra forma de sacarlo. Entonces, conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva tenían que intimar con eso. Y al tomar de eso, había que sacar algo para que eso entre. Y era justamente la asignación que Dios les dio. Y ellos atrajeron su oído, empezando por Eva, a un conocimiento que no debían oír. Ella lo trasladó ¿a quién? A su esposo, quien también oyendo, atrajo su corazón a un conocimiento que no debía oír. Y lo sacó a los dos del propósito. Porque ellos tenían que estar en el huerto, en el jardín, disfrutando de la gloria, administrando y multiplicándose. El trabajo más fácil era solamente el comer, la pareja encontrarse en intimidad, tener hijos. ¿Qué trabajo más lindo que tenés? Toda la tierra es tu casa, no te cobran impuestos, no te cobran estacionamiento porque vos sos el dueño de todo, o administrás todo. Y ellos cambiaron todo eso por atraer su corazón a un conocimiento que no debían oír, porque la serpiente los engañó con astucia, pero no le mintió. Les dijo que al comer ese fruto iba a pasar algo. No les mintió. Pasa que lo envolvió de otra manera. Les mintió en la parte de que no morirán. Es como que les quitó el miedo. Y ahí es donde pasa mucha mente el conocimiento que no debes escuchar. Te quita o intenta removerte el temor a Dios. Entonces lo que a vos te refrena de hacer cosas dentro de tu funcionamiento es el temor a Dios. Vos decís, no, esto yo no lo voy a hacer, en esto no me voy a involucrar, estas cosas no voy a enfocarme, porque hay un temor de Dios en tu corazón porque estás dentro de la influencia donde debes estar, que Dios te puso ahí. Cuando vos atraes tu corazón a un conocimiento que no debes oír, lo primero que te intenta remover es el temor a Dios. Y entonces ahora lo pensás diferente, decís, bueno, lo voy a hacer así, voy a ir por acá, todo lo que antes no, ahora sí. Y de repente cuando querés darte cuenta, estás fuera de tu verdadero funcionamiento. Y es donde yo veo, porque veo pastores que han cambiado la visión de su iglesia no sé cuántas veces, que han cambiado su forma de trabajar no sé cuántas veces, que han cambiado de paternidad no sé cuántas veces, que han cambiado su propio ministerio no sé cuántas veces. Voy a decir, ¿por qué tanta falta de identidad? Por atraer su corazón a conocimientos que no debían oír, porque no estaban asignados a su función. Ahora ni ellos se acuerdan cuál era su función original. Ya ni saben.
Y ese es el gran error. Que ahora vos querés tu destino, pero funcionando diferente. Y es donde empiezan a hacer de todo para alcanzar su destino, funcionando de una manera equivocada. Y es donde vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué esfuerzo me dedico y no logro, y no logro, y no logro? Porque cuando te reconcilies con tu funcionamiento original, vas a ver que el destino lo alcanzás. Lo mismo que vos querés ir a Retiro, y en vez de tomarte el tren en dirección a Retiro, te lo tomás en dirección a Tigre. No hay forma que por más que te subas a 20 trenes con la misma dirección, llegues a Retiro. No hay forma. Tenés que cambiar de dirección. Justamente como es la palabra arrepentimiento. Girar, cambiar de dirección. No vas a llegar a tu destino ni aunque lo intentes. Cuando separaste tu corazón del conocimiento de tu funcionamiento. ¿Estás entendiendo o los perdí? O sos parte del cuerpo de Cristo o vas a ser parte de un cuerpo mutilado. Y vos sabés que se juntan los cuerpos mutilados. El que fue llamado a ser un pastor genuinamente se enamoró con lo profético y ahora se autonombra profeta. El que llamó a ser apóstol por alguna razón desenfocó su corazón y ahora quiere ser evangelista. Y vos encontrás a los mutilados. Dejaron su llamado original y se pusieron un llamado que ellos quieren. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo mutilado? Pero ese cuerpo no tiene mano ni pies, ¿sabes vos? Porque ahí todos quieren ser cabeza. Ahí no hay manos que se van a sujetar al brazo, ni al antebrazo, ni al hombro, ni a la clavícula, ni nada de eso. No le pongan nada de eso. Ellos todos van a ser para hacer cabeza. Entonces es una especie de monstruo de miles de cabezas. Y yo cuando veo algún monstruo de más de una cabeza, ahí me aparece el dragón de Apocalipsis, el falso profeta, me aparece el anticristo. Por eso cuando vos estás dentro de tu propósito original, el discernimiento lo tenés a flor de piel. Cuando vos decís, como el jueves decíamos, esto huele raro. Olés el aroma de las palabras. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Te das cuenta. Cuando es un cuerpo mutilado, todos son cabeza. Ninguno está sujeto a nadie. Todos mandan. Te das cuenta cuando vas a una congregación corrompida por un mutilador. Todos quieren mandar. Ninguno se quiere sujetar. Todos son autoridad de todo. Y todos mandan, todos se mandan. Y vos decís, ¿quién obedece acá? Cuerpo mutilado. Por eso Pablo dijo, el conocimiento de Cristo es aroma de vida a los que se salvan y aroma de muerte a los que se pierden. El conocimiento de Cristo solamente va a oler a vida en vos cuando vos oís el conocimiento de tu función. Pero va a oler a muerte y te vas a perder cuando te vas detrás de un conocimiento que no es para tu funcionamiento. Por eso no todo lo que se desarrolla en el cuerpo de Cristo, por algún ministro, por algún apóstol, por alguna visión congregacional, tiene que ser agarrada por todo el mundo y traída. Solamente puede ser traída a los que Dios conecta por revelación a funcionar así. Y eso te da legitimidad de no perder tu función. Pero cuando vos lo agarrás como un manotazo de ahogado porque te impacta el resultado, vos decís, yo quiero eso. Yo he oído de la propia boca de esas autoridades que te dan un llamado, una asignación y un desarrollo.
que les vino la información se encontraron con un tipo de visión para trabajar la iglesia de otra manera. Y fueron al país, se encontraron, quedaron choqueados de tantas luces, emocionados de ver cómo crecían y dijeron, quiero eso. Ahora, cuando yo oí a esta autoridad, ¿cuál es el propósito de trasladar el cambio? Solamente era crecer, ser más gente, ¿verdad? Yo oí que le dijo a otra autoridad, hacé como yo y vas a ver que las mismas viejas que ves durante 20 años se te van a ir, te vas a llenar la iglesia de gente nueva. Entonces cuando yo oigo el propósito de cuál quiere cambiar, no es por mejorar su funcionamiento, por desarrollar más profundo el ministerio que Dios le dio, sino solamente lograr o satisfacer un deseo de su corazón que era tener más gente o tener una iglesia grande. Entonces digo, ok, ahí está el error. Y vos te das cuenta cómo opera. Empieza supuestamente para compartir la misma oportunidad a otros, a mutilar a gente que está bajo paternidades, a llevarlos con ellos a esa misma manera de trabajar. Y no respetan que tienen autoridad ni pastor. Nosotros nos ha pasado que se han querido meter en una de las iglesias, que no voy a decir en dónde, y se metieron descaradamente a decir que Dios les mostró el ministerio sobre alguna persona. Cuando pusimos paños fríos, cuando el pastor y la pastora o el pastor, no voy a decir qué era, si pastor o pastora del lugar, puso un freno, esa persona a la que ellos fueron a decirle que tenía el ministerio, se fue de la iglesia. Se apartó. La supuesta persona que le fue a revelar su llamado, generaron un conflicto, un problema. Entonces, a mí no me pueden a mí decir que eso es funcionar en el cuerpo de Cristo, que está impregnado del principio de la unidad. Cuando te metes a una iglesia que tiene pastor y paternidad espiritual, a querer llevarlo a otra manera de trabajar, cuando vos sabés que es así. Entonces vos ves quiénes son a los que convocan: a pastores que andan sueltos, pastores frustrados porque tiene una iglesia de 5 hermanos. Entonces vos ves que van ofreciéndolo a los frustrados, a los que en vez de buscar el conocimiento para profundizar su funcionamiento y ser mejores en su funcionamiento para que puedan crecer sanamente, los agarran y les ofrecen las cosas rápidas. Y vos decís, esa oferta es seductora para toda persona frustrada. Si vos siempre quisiste la casa propia y durante décadas intentás y no hay forma de llegar, y alguien viene y te dice que si te vas con él, que si le das una inversión, te la consigue en un mes, tu frustración te va a hacer no pensar e irte. Ese es el problema. Cuando estoy oyendo conocimientos que no debo oír de acuerdo a mi función. En un momento ya no funciono como Dios me llamó. Y ya funciono como quiero. Es donde cometo errores, donde pierdo el temor a Dios, donde ya empiezo a creerme que la santidad no es tan importante, donde empiezo a meterme unas de verdura en la cabeza, porque ya estoy metido y involucrado en algo que no debía estar. Y pastor, ¿y cómo sé que Dios me quiere transicionar? Porque Dios transiciona el ministerio. Claro, a nosotros nos pasó la transición de una iglesia pastoral tradicional a una iglesia apostólica y profética. Pero no fue porque mi papá vio, el apóstol en otra casa vio una visión y se impactó y quiso. Fue cuando Dios le reveló la transición. Él cuenta la experiencia que el Espíritu Santo se le apareció y le dijo que le iba a enseñar sobre la paternidad de Dios. Y le empezó a mostrar visiones donde él veía los shofares, él veía los mantos, y que él no entendía, pero él lo iba viendo, y Dios lo empezó a conectar con hombres que lo empezaron a transicionar. Por eso la transición de este ministerio es genuina y es pura.
Por eso la influencia. Antes nuestro apóstol era el único que predicaba, con mi mamá eran los dos que predicaban. Y de repente en la transición Dios le levanta un equipo. Lo apostólico empezó a tomar lugar. Lo profético empezó a tomar lugar. ¿Por qué? Porque fue asignado a funcionar así. Ahora, cuando Dios no te asigna, pero vos quedás encandilado por los anillos que brillan, vos vas a dejar de funcionar como Dios quería. Por eso escribí, todo lo creado tiene su lugar y función, permanece ahí para que seas útil hasta el final. Hay gente que ya es inútil para Dios, porque cambió de función sin que Dios se lo diga. Porque en esto se prueba la paciencia de los hijos de Dios. Que hay cosas que necesitan tomar tiempo, porque lo que Dios está haciendo no es tardando la promesa, no es tardando el efecto de lo que te llamó a hacer, no es tardando el resultado de tu trabajo, es haciéndote crecer profundo, porque vas a ser un tronco alto. El tiempo no es que estás perdiendo, que no pasa nada. Dios te está diciendo, cuanto más profundo, más altura te puedo llevar. Estos que no invierten tiempo en profundizar, ¿qué altura pueden tener? Como el cedro. ¿Cuántos años tarda el cedro en crecer? Crecen mucho tiempo en profundidad, pero son las alturas gigantescas que logran alcanzar después porque tienen de dónde cimentarse. Es como la estructura de una casa. Cuanto más profundas en las bases de la casa, ¿qué pasa? Te dice el arquitecto, más pisos puede levantar para arriba. Cuanto más superficial sea tu base, menos altura puedes tener porque hay riesgo de derrumbe. Por eso los arrogantes creen que no hace falta pagar precio, que no hace falta invertir, no hace falta nada de eso. Es todo a los cachetazos y vamos y vamos. Eso van a estar anunciando una gran caída. Porque si no hay profundidad, hay caída. Terrible caída. Y pastor, ¿y cómo sé cuán profundo puedo ir? ¿Cuán profundo puedo llegar? ¿O cuán profundo puedo empezar a ir ahora? Yo no lo sabía, pastor. Es con tener conocimiento de tu función. Eso a vos te hace ir más profundo. Cuando Dios te revela más de tu funcionamiento, no es que vos empezás a crecer hacia afuera, empezás a crecer hacia abajo, más profundo. ¿Y qué es eso más profundo? Más humildad Dios te demanda. Más sujeción Dios te demanda, más sometimiento a Él Dios te demanda, más tiempo con Él Dios te demanda. Entonces tenés que ir hasta abajo, más abajo. Y eso garantiza más altura. Juan el Bautista tuvo 30 años. Pues dice que él fue bautizado desde el vientre. ¿Se acuerdan? Se encuentra María con Elizabeth. Una tenía a Jesús, otra tenía a Juan, 6 meses de diferencia. Dice que cuando Elizabeth, que llevaba a Juan, vio a María, dice que en su vientre saltó Juan. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. 30 años. Él se estuvo preparando, básicamente desde que nació. Uno dice, desde que nació, ¿qué entendía? Desde que nació se preparó. Los padres ya sabían que él iba a ser un profeta de Dios. Para solo ejercer un ministerio de 6 meses. Se preparó toda su vida para morir decapitado. Pero en esos años que él profundizó, un pastor dijo algo que me gustó mucho. Dijo, Juan estaba quemado por fuera por el sol del desierto, pero por dentro por el fuego del Espíritu Santo. En 6 meses dio vuelta a Israel y preparó el camino para el Mesías. En 6 meses. Predicando un solo mensaje. Fue el hombre que no hizo ni un milagro,
no sanó a nadie, no expulsó ningún demonio, solo tenía un mensaje: arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y quemado. Un mensaje, y ni siquiera el más simpático. Pero la gente, cuando lo oía de alguna forma, Dios los convencía y se bautizaban. Hasta que dijo el Señor, el Padre, a Jesús: es hora, y se manifestó Israel. Profundizar. 30 años tener que esperar para ver la manifestación de Dios. ¿Y qué? Estás dentro de tu funcionamiento original, para lo que fuiste llamado del vientre de tu madre, para lo que naciste, para lo que Dios te llamó desde que estabas en la eternidad con Él, como le dijo a Jeremías. Hoy la gran demanda hoy en día es no abandonar el llamado original por no ir detrás de sueños inventados que te ponen. No abandonar tu funcionamiento real por dejarte seducir por conocimientos que no debiste oír. Eso es real. Hay cosas que vos no tenés que ser revelado de lo que es ser un apóstol. Porque quizá tu corazón se seduce a ser apóstol y vas a pelear con Dios para ser un apóstol. Porque te atrae lo que descubrís que un apóstol tiene. Pero si a vos te atrae y te mantenés atraído y apasionado por el llamado ministerial que Dios te dio, eso te va a hacer crecer profundo y subir alto. ¿Por qué tanta gente se va a las congregaciones diciendo que no son valorados? ¿De dónde surge ese cuestionamiento? De un conocimiento que escuchan que no debían haber escuchado, que les robó el corazón. Porque ese corazón estaba lleno de frustración, de ambición, de egoísmo, de hambre de reconocimiento. Entonces, cuando oyó un conocimiento que le dijo: te lo doy, se fue detrás de eso. Y no importa dónde esté hoy, haciendo lo que haga. No es un llamado original. Pastor, ¿esto tiene que ver con el cálamo? Tiene que ver con el cálamo. Creo que están asustados ustedes. Miren lo que significa el cálamo. Lo voy a decir para no detenerme mucho. Después usted, si quiere, si no llega a notarlo, vuelve a escuchar. El cálamo significa, es la estructura que permite el funcionamiento y propósito de aquello que gobierna. Es la estructura que permite el funcionamiento y propósito de aquello que gobierna. Su vigencia permite el funcionamiento de otros que están sujetos a su autoridad. Esto es terrible, porque si el que tiene autoridad se desvía de su funcionamiento, también con eso condena a todos los que están bajo su autoridad. Porque la vigencia en su propósito hace que los que están bajo su autoridad también funcionen. Por eso no es cosa fácil ser autoridad en Dios. No es que acá mando, no es mandar. Aquí primero uno aprende a ser mandado para saber cómo se manda después. Pero es que si yo me muevo izquierda a derecha sin la aprobación de Dios, llevo a la gente que está bajo mi autoridad al mismo fracaso. Por eso la Biblia nos enseña: oren por sus pastores. Oren por ellos. ¿Para qué? ¿Oren de qué forma? Alguien pregunta: ¿qué puedo orar por el pastor? Algunos piensan que los pastores somos estrellas que sabemos todo. Oren para que nuestro corazón jamás se desvíe, jamás se corrompa, jamás sea atraído a cosas que Dios no nos llamó a hacer. Y eso a ustedes les va a asegurar un buen liderazgo para también su función. Porque su vigencia permite el funcionamiento de otros que están sujetos a su autoridad.
Y esto está hablando del carácter de Cristo. Bendito que Cristo no se dejó seducir por las 3 tentaciones del diablo en el desierto. No se dejó seducir por lo almático de Pedro, que le dijo, apártate de mí, Satanás. No se dejó seducir por el temor en Getsemaní, sino que quebró su corazón hasta que aceptó la voluntad del Padre. Bendito Jesús, que permaneció vigente en su llamado, en su función, y ahora todos nosotros en Él podemos funcionar legítimamente porque Él no se corrompió. Y yo no me voy a corromper siempre y cuando permanezca sometido a aquel que no se corrompió, que es Cristo. Por eso te dije al principio de la adoración, si vos quitas tus ojos de Él, no hay garantía que no te corrompas. Este funcionamiento y todo lo que te dije se ejemplifica en el tallo de una planta. ¿Usted sabe lo que es un tallo? Es el tronquito. El tronquito de la planta donde están las hojas conectadas y todo eso. Ese es el tallo. Se ejemplifica en el tallo de una planta, en el eje de un sistema, en el hueso del brazo. Este brazo, hay un hueso llamado radio, que es este de acá arriba, a la altura de su pulgar. Ese es el radio. Después el de abajo es el cúbito. Los dos forman el antebrazo. Y estos están conectados a la mano, y la mano funciona porque está conectado a este 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 funciona porque está conectado a este. Todos funcionan porque están sujetos a alguien más. Ojalá les quede eso. Y también está representado por una vara de autoridad. Lo interesante de este aroma es que revela el carácter de Cristo. Es que nuestro Señor es el eje central de la fe, de la salvación, del mensaje que predicamos, del entendimiento de las Sagradas Escrituras y de la nueva vida al creyente. Él es el eje principal. Y es básicamente que sin Él, todo lo que te mencioné quedaría sin movimiento, estancado y sin funcionamiento. Puede faltarnos muchas cosas en esta vida, pero nunca debe faltarnos a Cristo en el corazón. Entonces yo me imaginé algo mientras escribía esto. Me imaginé un taller en donde estaban intentando arreglar la falla de un motor y estaban intentando haciéndolo funcionar como les parecía. E intentaban una y otra vez y el motor no arrancaba y no había forma. Alguien ya lo iba a tratar de obsoleto. Esto ya no sirve. Hasta que alguien se da cuenta que aquel tornillo que pasaron por alto y les parecía poco significativo e importante era la clave fundamental para que el motor funcione. Entonces lo colocan, lo atornillan bien y de repente encienden y funciona el motor. Y entonces entendí que hay gente que ha escuchado de Jesús una y otra vez y sigue pensando que Jesús no es nada significativo para sus vidas. Entonces no encuentran el funcionamiento en su existencia. Pero el día en que se les prende la lámpara porque oyen con atención el mensaje y se dan cuenta que aquel al que siempre ignoraron es la pieza fundamental de su existencia y se unen a Él, es el momento donde esa vida funciona con plenitud y completamente. Aleluya. Deja que las santas palabras de Dios te ubiquen bajo la sujeción y sometimiento a Cristo para que funciones correctamente en el propósito de Dios. Vos podés querer funcionar como te dé la gana, pero nada va a funcionar hasta que no le das atención a ese tornillo que para muchos parece insignificante, poco atractivo, casi sin importancia. Porque todos siempre vamos a las grandes piezas. Creemos que las grandes piezas son las que hacen funcionar las cosas. Y el que creó dice, yo puse funcionamiento en el pequeño, en la que parece insignificante, en la poca atractiva, en ese puse el eje que funciona todo.
Ahí lo coloqué. Dijo Pablo, para que Dios llama a los pequeños para avergonzar a los que se creen grandes. Llama a los necios de este mundo para avergonzar a los que se creen saber algo. Dios llama a los débiles de este mundo para avergonzar a los que se creen fuertes. Porque Dios esconde el funcionamiento en lo que no es atractivo para un hombre carnal. Lo esconde en las conductas que para el hombre carnal no le es nada atractiva. Él lo esconde ahí el funcionamiento. Por eso las promesas de los conocimientos que mutilan el cuerpo siempre son las grandes piezas. Siempre te van a hablar de multitudes. Siempre te van a hablar de grandeza del hombre. Siempre te van a hablar de cosas que impactan tus ojos. Pero nunca de las pequeñas piezas que hacen funcionar el sistema. El día que esa persona se ahogue como este motor, no lo van a saber reparar. Porque ellos ya se olvidaron del valor de las pequeñas piezas. Y al revisar las grandes van a decir, esto ya no funciona, no me es útil este motor. Porque le reviso las grandes piezas y están bien, pero no funciona, se habrá muerto. Busquemos otro nuevo. Y así van cambiando. Este líder no me funciona, poneme otro nuevo. No buscan restaurarlo. No buscan liberarlo. No buscan aconsejarlo. Buscan cambiarlo. Porque lo que ellos están buscando es funcionamiento. Ellos están buscando gente que haga algo. No tienen tiempo para detenerse a sanar a nadie. Porque ellos también hace rato olvidaron el valor de la pequeña pieza. ¿Y quién pensás que es que por la misericordia va a ir a ese motor que dejan abandonado y les va a decir, esto funciona así, y les pone la pequeña pieza y lo hace otra vez despertar? Aquel pastor que dejaban atrás por la seducción de alguien que no les fue asignado. Porque el que permanece en su funcionamiento jamás olvida que todo lo grande funciona con lo pequeño. Jamás. Jamás. Por eso sabe dónde ir a tocar. Todos quieren ser arquitectos, pero perito arquitecto, un inspector de la obra, no es el que apunta a lo grande, el que sabe que desde lo pequeño funciona lo grande. Por eso Jesús, antes de hablarles de los misterios del reino que los apóstoles iban a ver y contemplar, que ellos los pasó, lo vieron, contemplaron, les habló de los pequeños tornillos para que funcionen. Mansedumbre, humildad, oración, sujeción, negación, perdón, compasión, servicio, ofrenda, seguirlo a Él. Les habló de los tornillos para que lo grande que ellos iban a experimentar funcione. Y los apóstoles dijeron lo siguiente: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Por eso cuando se habían amenazado, la respuesta de ellos, ¿saben cuál fue? Orar. ¿Por qué orar? Porque eso aprendieron. Y ahí está el secreto del gran ministerio de los apóstoles. Hoy los que hablan conocimiento mutilado son los que solamente hablan de los apóstoles en sus milagros y en sus multitudes. Pero los que se mantienen en el cuerpo vivo de Cristo te hablan de la oración de los apóstoles, del sometimiento de los apóstoles, de la unidad entre los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles, de la comunión que los apóstoles compartían y también enseñaban. Y eso a vos te va a hacer alcanzar profundidades y lograr grandes alturas. Porque si vos querés las alturas que Dios promete, tu cabeza coronada con favores, tenés que ir a lo profundo.
¿Vos querés seguir permaneciendo en el cuerpo de Cristo o querés ir a un cuerpo mutilado? Eso depende qué conocimiento oigas. Pero sin Cristo, nada de lo que te digan va a tener utilidad, nada. Pero con Cristo, aún la pequeña tarea que te asignen va a tener peso eterno. Aún la pequeña tarea que te asignen, como Jesús dijo, un vaso de agua fría, va a tener peso eterno, porque fue asignado. Fue asignado. Fue asignado. Dios te pensó para esa tarea, no importa si es pequeña o grande. Dios te pensó para esa tarea y tu servicio fiel te va a decir: buen siervo y fiel. En lo pequeño fuiste fiel. Ahora entra en el gozo de tu Señor. El gran desafío que tenemos es permanecer en la asignación. Permanecer, así sea pequeño o grande, pero el que permanezca hasta el final, ese será salvo. Aleluya. Da un aplauso al Señor. Señor, no importa la tarea que me des, lo importante es que es tuya y la voy a hacer hasta el final. Padre, bendigo a los que ven. Oro que tu corazón se atraiga por lo asignado y no por lo que está hinchado delante de los ojos. Oro que retraigas tu corazón de cualquier conocimiento mutilado y vuelvas a colocar tu corazón en el conocimiento revelado del cuerpo de Cristo. Él repartió su sabiduría en los miembros y colocó a otros bajo la sujeción de otros miembros, pero todos estamos sometidos a Cristo. Oro por cada ministro que permanezca su corazón sano, saludable, fiel a Cristo, para que tenga un buen liderazgo sobre la gente que Dios le confió. Y eso genera un movimiento de sanidad, un movimiento saludable, un movimiento de libertad, un movimiento de propósito, de revelación. Padre, oro que los oídos solamente presten atención al conocimiento revelado para que funcionen de acuerdo a su propósito. Te doy gracias y recuerda algo: adora a Dios. Sigue contemplándolo a Él. No quites tus ojos de Él y podrás ser protegido y preservado contra esta ola que hay dando vuelta de mutiladores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.